Shalom al pueblo de Israel, su hermano y amigo Joaquín Villagra con ustedes compartiendo como siempre la Dabar de nuestro Abacadosh. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta verdadera palabra de nuestro eterno Elohim, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Lo bendecimos grandemente, también bendecimos al pueblo de Israel, al pueblo de Hakadosh Baruj Hu, a todos aquellos que están guardando la bendita Torá por amor a Yeshua el Mesías. Quería tocar un tema muy importante el día de hoy. Íbamos a tocar lo que es Romanos 7. Vamos a entender con la ayuda del Ruach HaKodesh para poder entender la escritura, lo que dejó Pablo, Rav Shaul, su nombre correcto, con respecto a la mal llamada ley. Obviamente hoy en día se ha manifestado muchas doctrinas, muchas enseñanzas erróneas que obviamente llevan una perdición con respecto a las escrituras, a lo que habló Rav Shaul Shaliach. Y obviamente vamos a desenmascarar y vamos a profundizar un poco más sobre las escrituras de Pablo con respecto a la ley. Muchos protestantes, mucha gente que están en ese mover evangélico, creen que dicen que Rav Shaul, Pablo, para que entiendan, habló contra la ley de Dios. Pero tenemos que entender algo. ¿Quién fue Shaliach? ¿Quién fue Pablo? Pablo, el judío, es fariseo de fariseo, es 100% yehudí de la tribu de Benjamín, un hebreo, un israelí de la simiente de Abraham, como confiesa Romano 11:1, cuando dice la palabra, ha rechazado Elohim a su pueblo en ninguna manera, dice Pablo, porque yo también soy israelí de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, obviamente declarando que él es un 100% israelí, yehudí, y obviamente eso no se puede cambiar. Sabemos que un yehudí creyente en el Mashiach obviamente tiene que guardar y reconocer los pactos de Hakadosh Baruj Hu y entrar y guardar la bendita Torah, que son las instrucciones que ha dejado el Eterno para su pueblo, el pueblo de Israel. Nosotros, lo que éramos gentiles, obviamente entramos y tomamos parte de este pueblo santo por la sangre y el sacrificio que hizo Mashiach, como confiesa Efesios 2, 11, 12, 13 y 14, que dice que en aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero vosotros que en aquel tiempo estaba muy lejos, habéis hechos sido muy cercano. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero del Mesías, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Y obviamente tenemos que reconocer lo que hizo Mashiach con su sangre. Él derribó esa pared de intermedia de separación que había entre un yehudí y un gentil, y obviamente podemos tomar parte de ese pueblo, como confiesa Romano 11 y Efesios 2, 12, 13 y 14, que obviamente por su sangre nosotros podemos tomar parte de este pueblo, y obviamente hoy en día tenemos la ciudadanía de Israel. Con respecto a Romanos 7, tenemos que entender que hay ciertas leyes, hay muchas leyes que declara Pablo Rav Shaul en Romanos 7, y vamos a profundizar porque mucha gente dice que ya no están bajo la ley. Pero ¿cuál ley está hablando? ¿De cuál ley? Porque obviamente hay muchas leyes, pero tenemos que entender cuál ley y de cuál ley está hablando Rav Shaul. Obviamente no puede ser la ley de Dios, porque obviamente la ley de Dios está vigente, y obviamente lo vemos durante todo lo que es el Pri Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento, sino que es el pacto renovado. Vemos que el guardar los mandamientos de Adonai es algo muy importante, como declara Mashiach, es el que me ama a mí guarda mis mandamientos, como él declara cuando él estaba platicando y le dice el hombre, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Elohim? Dice Mashiach, guardar los mandamientos. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim
y tienen el testimonio, las profecías de Yeshua HaMashiach. Apocalipsis 13:17, obviamente vemos que la bestia, el dragón, está lleno de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Obviamente sabemos que los mandamientos es algo muy importante en este mover, en este caminar. Tiene que ir combinado con el testimonio, las profecías de Yeshua HaMashiach. Un creyente no puede ser creyente si no tienen el testimonio y no guarda los mandamientos de Hashem, que obviamente los que guardan sus mandamientos son aquellos que de verdad enseñan el amor hacia el Padre, en hacer obediente, en seguir su enseñanza, su palabra, que es fiel y verdadera. Los que entran y escuchan su voz para guardar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, aquellos serán bendecidos grandemente por Hashem. Sabemos que, ningún mitzvot, ningún mandamiento puede salvar a uno, pero una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que probar esta fe con nuestras obras, y nosotros, si tenemos emuná, vamos a actuar y guardar los mandamientos de Elohim, así como Abraham vino, escuchó su voz y guardó sus mandamientos, sus preceptos y sus ordenanzas. Así nosotros como Talmedim, como discípulos de Yeshua, debemos de guardar los mandamientos de Adonai por obediencia y por amor a Hashem. Entonces vamos a tocar el tema de Romanos 7 y vamos a tocar lo que es el mal llamado ley. Y obviamente no es ley, sabemos que es instrucción o Torah, como se dice en hebreo. Pero muchos hoy en día dicen que no estamos bajo la ley. Pero ¿de qué ley están hablando? ¿De qué ley quiere demostrarnos la Biblia de qué está hablando? Obviamente se trata de mala traducción, por eso llegamos a este grave error de decir que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Obviamente la gracia siempre existió con Moshe, existió con Enoch, existió con Noah, existió con David Melech, Shlomo. Obviamente había mucha gracia y favor de Hakadosh Baruj Hu, del bendito santo sea. Obviamente es un grave error, debemos salir de este error. Vamos a entender y profundizar lo que quería decir Rav Shaul, que no estamos bajo la ley. Vamos a entender esto. Vamos a ir primeros para romper el hielo y entender estas cosas. Sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo andamos en el espíritu. Nadie puede heredar el reino de Elohim si no es nacido de nuevo. Obviamente tiene que nacer de agua y de espíritu. Y vamos a entender un poco esto de la ley y no estar bajo la ley. Vamos a ir al libro de Gálatas 5. Vamos a comenzar con el Pasukim 16, que dice así, querido Ahim. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach, dice la palabra del Eterno, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí vemos en esta traducción, o Reina Valera 1960, vemos que pusieron la palabra ley. Pero obviamente cuando la gente lee en este pasuk, obviamente están diciendo que ya no estamos bajo la ley de Dios. Pero eso es lo que no quiso dar a entender Rav Shaul. Lo que quiso decir Rav Shaul es que ya nosotros no estamos bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo esa ley del pecado que nos lleva cautivo a las cosas y los deseos de la carne. De eso quería hablar
Rav Shaul, que ya no estamos bajo la ley del pecado, porque mire lo que dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces, cuando aquí dice que ya no está bajo la ley, Rav Shaul quería decir que ya no está bajo la ley del pecado, que lo lleva cautivo a las manifestaciones, los deseos de la carne. Y lo vamos a comprobar, querido amado, con Romanos 7, que lo vamos a entender con más profundidad. Vamos a ver y entender que hay varias leyes y que obviamente Rav Shaul no estaba hablando contra la Torá de su Elohim, no estaba hablando contra la bendita Torá, que es la Torá es eterna, la Torá no puede cambiar, como declara Matillahu 5:17, que dice Mashiach, no he venido para abrogar la Torá, o a los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto te digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde será quitada de la Torá, hasta que todo se cumple. Entonces obviamente sabemos con las palabras de nuestro maestro Yeshua, que ninguna jota, ninguna tilde será quitada, y obviamente el cielo y la tierra está puesta y no se ha acabado, es decir, que los mandamientos, los mitzvot de Hashem están vigentes. Vamos a ir y entrar a Romanos 7 y vamos a ver cómo Rav Shaul declara y él habla de diferentes leyes. Y obviamente lo que pasó, amados, es que cogieron la palabra ley y la involucraron y la echaron con otras leyes. Y con esa misma ley, palabra ley, metieron la ley de Dios, que es los mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, lo que Él ha dejado para que su pueblo guarde. Obviamente sabemos que cogieron esa palabra y le hicieron un grave error en traducción. Sabemos que no es ley, sino que es Torah. Pero vamos a ver que obviamente Rav Shaul habla de diferentes leyes en Romanos 7 y es algo muy interesante. Espero que apunten para que nadie os engañe, y si alguien te dice otra vez que no estás bajo la ley, dice, le puede decir Baruch Hashem, yo ya sé que no estoy bajo la ley del pecado, sino que estoy bajo la Torá, estoy en la Torá, guardando la bendita Torá de Hakadosh Baruj Hu por su gracia y su amor. Ya nosotros no somos esclavos de la ley del pecado, de eso se trata. Vamos a ir directamente al libro de Romanos 7. Vamos a comenzar con el 6 y adelante, querido Ahim y Ajot. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en aquel en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuestro del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Rav Shaul, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Obviamente aquí no es ley, pero obviamente pusieron ley, pero es Torá, la instrucción del Eterno. No dice, conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Obviamente, si no hay ninguna ley, el pecado está muerto. Donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, Rav Shaul no quiere dar a entender eso. Obviamente, los que dicen que ya no estamos bajo la ley, que la ley fue abolida, bueno, a donde no hay ley, no hay pecado, y obviamente estamos viviendo en el 2016,
calendario gregoriano pagano, babilónico, y sabemos que todavía el pecado está vigente. Vamos a ir y a ver qué dice el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo resultó para muerte porque él se dio cuenta que él estaba en un grave error, en pecado. Entonces Rab Shaul no había nacido de nuevo, y cuando él entra y se da a conocer el mandamiento del Eterno, le hace como para muerte para él. Cuando él pueda entender, cuando él entiende que él estaba en pecado y estaba bajo la ley del pecado. Vamos a profundizar un poco más para entender lo que dice Rab Shaul, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Obviamente los que dicen que Rab Shaul habla contra la ley de Dios, la mal llamada ley de Dios, ¿por qué Rab Shaul diría que la ley es santa, el mandamiento bueno, justo? Obviamente sabemos que Rab Shaul, el judío, obviamente no está hablando contra la Torá, sino que él era un observante de la bendita Torá de nuestro Elohim de Israel, y obviamente él no va contra, ni estaba hablando contra la Torá. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Obviamente él está hablando la manifestación de la carne, y que obviamente en ese momento él andaba en la carne. Él era, yo soy carnal, vendido al pecado, dice Rab Shaul, y en estas palabras que él dice ahí, porque así son las cosas. Pero vamos a ver lo que dice el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá, en esta palabra va a ver y se va a decir Torá, es buena. Rab Shaul confirmando que la Torá es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Obviamente el pecado que está en él, vamos a ver que hay diferentes pecados, y obviamente uno de ellos era lo que estaba morando en él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Allí confirma Rab Shaul que obviamente hay una ley. ¿Y qué es esa ley? Hay una ley de pecado que mora en él, y él nos va a dar más entendimiento sobre esto. Entonces aquí vemos que obviamente Rab Shaul no está hablando contra la Torá de nuestro Hashem, no está hablando contra la Torá, sino que hay diferentes leyes, y pusieron la palabra ley juntamente con la ley de Dios, que no es ley, sino que es Torah, instrucción del Eterno. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Obviamente él encontró una ley, que el mal está en él y mora en él, porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Elohim, dice la palabra. Dice Rab Shaul que él se deleita en la Torah de su Elohim. Pero mire lo que dice Rab Shaul. Pero veo otra ley. Mire cuántas leyes encontramos ahorita. Son dos leyes que encontramos ahorita en el libro de Romanos 7, sabiendo que
es un grave error decir que ya no estamos bajo la ley de Dios. Obviamente lo que quería decir Rav Shaul es otra cosa, otro entendimiento. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces hay una ley de su miembro, hay una ley de su mente y él haya una ley que mora en él. Dice que el mal está en mí. Ahí vemos más de tres leyes en este pasuquín y dice en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí van cuatro leyes que está en mis miembros. Obviamente la ley del pecado es lo que te lleva cautivo a todas las cosas que va contra el espíritu. Y obviamente aquí Rav Shaul nos da a entender que lo que estaba en él era la ley de los miembros, la ley de la mente eh, y la ley que hay algo mal en su cuerpo. Entonces hay diferentes leyes, pero obviamente Rav Shaul no habla contra la Torah de su Elohim. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, don nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah. Yo le sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne, a la ley del pecado. Baruch Hashem. Aquí vemos obviamente y claramente que Rav Shaul no habla contra la Torah de Hakadosh Baruj Hu, sino que da un entendimiento que hay diferentes leyes. La ley del miembro, la ley de la mente, la ley del pecado y, y la ley que mora en él. Obviamente sabemos que Rav Shaul nos da una explicación muy buena para entender que hay diferentes leyes y obviamente Rav Shaul estaba cautivo a la ley del pecado, a ese mal que moraba en él, porque obviamente no había nacido de nuevo, pero cuando recibió a Mashiach ya no estaba bajo la ley del pecado. Cuando dice la palabra que ya no estamos bajo la ley, obviamente tenemos que entender que él dice que no estamos bajo la ley del pecado que nos lleva cautivo a las cosas que son de la carne. Entonces, obviamente, vemos que Rav Shaul con la mente le sirve a la ley. Dice la palabra, con la mente sirvo a la Torah de Elohim. Le damos gracias al Padre Eterno, le damos gracias por esta revelación tan poderosa. Es necesario salir de este grave error. Sabemos que hay diferentes leyes. Los que dicen que la ley fue abolida es un grave error. A donde no hay ley, no hay pecado. Y obviamente hay pecado en este mundo y grandemente. Nosotros estamos aquí para ayudar, para humildemente compartir esta revelación y salir de estas enseñanzas que a nosotros nos fue dada por Roma, por la Iglesia Católica y obviamente la adaptó su hija, la evangélica. Nosotros estamos aquí para sembrar y dar a entender estas cosas que el Ruach HaKodesh no ha dado a entender a nosotros para salir de este grave error. Yo exhorto a todo hermano, a toda hermana que estudie la Torah, que estudie y lea la Torah y que les pida al Ruach HaKodesh que le dé discernimiento y mucho entendimiento para entender estas cosas. Cuando Rav Shaul habla, él no habla contra la Torah para que ustedes entiendan la ley de Dios, sino que él estaba hablando sobre la cautividad, la ley del pecado. Eso fue lo que él llevó a la cruz, Mashiach. Eso fue lo que él clavó en la cruz, el decreto que había contra nosotros, la ley del pecado, esa condenación que nosotros teníamos que pagar, esa condenación que había contra nosotros. Él la clavó en la cruz con su derramamiento de sangre. Él nos perdonó. Sabemos que el pago del pecado es muerte y Mashiach murió por nosotros y él ya pagó ese gran
precio. Él es el sumo Cohen, el sumo sacerdote, y obviamente le damos gracias al Eterno. Bendecimos grandemente a Jerusalén, a todo Talmedim, guardador de la Torá, su hermano, quien está aquí con usted, Joaquín Villagra, y lo bendecimos grandemente. Toda Rabá, Beshem Yeshua HaMashiach.